Los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas de elevado peso molecular formado por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Asimismo, los nucleótidos están formados por tres componentes característicos: una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. En el caso del ADN, las bases son 2 purinas y 2 pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina. Las pirimidinas son timina y citosina. En el caso del ARN, posee la misma estructura, solo que difiere en que la timina es sustituida por uracilo. Las propiedades químicas de las bases nitrogenadas, tanto de las bases púricas como las pirimidínicas, poseen una estructura plana, lo cual es importante en la estructura de los ácidos nucleicos. También son insolubles en agua y pueden establecer relaciones hidrófobas entre ellas, lo cual sirve para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Pentosa. Es un azúcar compuesto por 5 átomos de carbono. Con respecto al ARN, aparece la D-ribosa. Y para el ADN es la D2-desoxirribosa. Un grupo fosfato también se encuentra formando parte de la estructura de los nucleótidos. Sin embargo, antes de que se den los nucleótidos se da la unión de una base nitrogenada y un grupo fosfato. A esto se le llama nucleósidos. Ahora que sabemos la estructura básica de un ácido nucleico, veremos su clasificación. Los ácidos nucleicos están clasificados de acuerdo a su composición química. Se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, el ADN, y ácidos ribonucleicos, el ARN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es el encargado de almacenar y transmitir la información genética. Dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. El ADN tiene un elevado peso molecular y presenta varios niveles estructurales: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Estructura primaria es la secuencia de nucleótidos de una cadena de ADN. Presenta un esqueleto de fosfatos y pentosas, del que parten las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. En la estructura primaria reside la información necesaria para la síntesis de proteínas. Estructura secundaria. Es la disposición espacial que adoptan 2 cadenas de polinucleótidos, dispuestas en doble hélice y con las bases enfrentadas y unidas mediante puentes de hidrógeno. Es una cadena doble, dextrógira o levógira, según el tipo de ADN. Adenina forma 2 puentes de hidrógeno con timina. Guanina forma 3 puentes de hidrógeno con citosina. Ambas cadenas son antiparalelas, pues el extremo 3' de una se enfrenta al extremo 5' de la otra. Estructura terciaria. El ADN presenta una estructura terciaria, que consiste en que la fibra de 20 Armstrong se halla retorcida sobre sí misma, formando una especie de superhélice. Esta disposición se denomina ADN superenrollado y se debe a la acción de enzimas denominadas topoisomerasas 2. Este enrollamiento da estabilidad a la molécula y reduce su longitud. Estructura cuaternaria. Esta estructura constituye la fibra de cromatina de 300 Armstrong.
la cual se forma con el empaquetamiento de la fibra de cromatina de 100 Armstrongs. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más, formando los cromosomas. El ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariontes como en las eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus. En los organismos celulares desempeña diversas funciones. Es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica. El ADN no puede actuar solo y se vale del ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteínas. Varios tipos de ARN regulan la expresión genética, mientras que otros tienen actividad catalítica. Estructura química. El ARN está formado por una cadena de monómeros repetitivos llamados nucleótidos, los cuales se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster cargados negativamente. Al igual que el ARN presenta niveles estructurales. A diferencia del ADN, las moléculas de ARN son de cadena simple y no suelen formar dobles hélices extensas. Estructura terciaria. La estructura terciaria del ARN es el resultado del apilamiento de bases y de los enlaces por puente de hidrógeno entre diferentes partes de la molécula. Los ARN de transferencia son un buen ejemplo. Tipos de ARN. El ARN mensajero lleva la información sobre la secuencia de aminoácidos de la proteína, desde el ADN, lugar en el que está inscrita, hasta el ribosoma, lugar en el que se sintetizan las proteínas de la célula. Es, por tanto, una molécula intermediaria entre el ADN y la proteína. ARN ribosómico. El ARN ribosómico se halla combinado con proteínas para formar los ribosomas, donde representa unas 2/3 partes de los mismos. Son el componente catalítico de los ribosomas, pues se encargan de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en formación durante la síntesis de proteínas. Actúan, pues, como ribosimas. ARN de transferencia. Los ARN de transferencia son cortos polímeros de unos 80 nucleótidos que transfieren un aminoácido específico al polipéptido en crecimiento. Se unen a lugares específicos del ribosoma durante la traducción. Para este punto, ya sabemos que los ácidos nucleicos son biomoléculas indispensables para los seres vivos, pues son las encargadas de transportar la información genética que determina su especificidad y características biológicas. Por su parte, el ADN es el encargado de mantener, a través de un código, la información necesaria para el funcionamiento y desarrollo de un ser vivo. Según la complejidad de cada organismo vivo, la molécula de ADN será mayor y contendrá mayor información. Por ejemplo, las bacterias tienen un único cromosoma con unas pocas secuencias de bases, pero que les son suficientes para su supervivencia. En cambio, en el ADN humano se describen varios millones de combinaciones, almacenadas en 46 cromosomas. El ARN representa alrededor del 7% del peso de la célula. Contiene el material genético responsable de transferir y llevar a cabo las instrucciones presentes, convirtiendo estas en proteínas, que por si fuera poco, es uno de los bloques básicos con los que estamos hechos. Este se encuentra en todas las células procariotas como las eucariotas.